¿Cómo mostrar las neurosis en el nudo? Hola, mi nombre es Guillermo Gaetano y hoy trabajaremos el problema de las neurosis y el nudo Borromeo. Para ello, nos detendremos en el caso icónico de las neurosis, que es el caso Dora. En videos anteriores hemos trabajado la dinámica del nudo. Hoy nos fijaremos en la dinámica de lo que podría ser el caso Dora. Como hemos caracterizado, las neurosis se definen por el fallo de cruces de uno de los cruces interiores. En particular, la histeria en lo que hemos llamado el fallo 1 o el fallo en donde el operador es el falo. Podemos presuponer la existencia de un tiempo cero en donde el fallo queda cubierto por lo que sería un cuarto cordel primario, el complejo de Edipo, el nombre del padre, donde ese fallo queda significado, queda solucionado a través de una narrativa o de la narrativa edípica. Este tiempo cero queda diluido con la pérdida de la eficacia de ese cuarto cordel primario. Frente a la pérdida de esa eficacia, lo que comienza a ocurrir es el choque de fuerzas contrapuestas en el nudo. Por un lado, la tendencia al desamarre y por otro, la tendencia a la destrucción del nudo, la compresión del nudo, uno podría decir. Esta pérdida de eficacia del cuarto cordel trae consigo la exposición del fallo de estructura y la presencia del operador fálico como negativo. Frente a esto, el riesgo de desconfiguración del nudo se hace presente. Se hace presente la pérdida de configuración del espacio del objeto A y la delimitación del objeto A por justamente el fallo en cuestión y la pérdida de la regulación del espacio contrapuesto, el espacio del goce fálico en el nudo. La estructura, rápidamente, frente a ausencia de un cuarto cordel primario, tiende a producir inversiones en los cruces exteriores o fallos. Estos fallos se comienzan a expresar como formas de contención de la desconfiguración del nudo. En el caso Dora en particular, comienzan a aparecer sintomatologías en torno al fallo 4, es decir, todo tipo de expresiones nominativas vinculadas a la inversión del fallo exterior, es decir, a la relación del cuerpo y lo real. La presencia de dificultades de la marcha, de tos y de otras vivencias y síntomas corporales comienzan a hacerse presentes y se aparece la nominación como primera respuesta. Asimismo, empiezan a aparecer inhibiciones en la que sería el fallo 5. El fallo 5 referido a lo que tendría que ver con las escenas terciarias, escenas imaginarias con otros. Básicamente comienzan a aparecer inhibiciones a participar de espacios sociales, de espacios públicos. Vemos así cómo a partir de la exposición del fallo principal en torno al cruce 1, es decir, al operador fálico, lo que el nudo responde es con fallos en los nudos exteriores, en los cruces exteriores, produciendo
respuestas nominativas, como síntomas corporales o inhibición en relación a escenas sociales. En dicho momento aparece el requerimiento a Freud, es decir, la presencia de la figura del analista. El trabajo analítico promovido por Freud comienza progresivamente a liberar, aunque sea momentáneamente, los síntomas, es decir, las nominaciones, tanto sintomáticas como de inhibición, a través del operador transferencial funcionando como cuarto cordel que permite la estabilización del nudo sin requerir la presencia de otro tipo de nominaciones. Por supuesto, como vamos viendo en el caso, en el devenir del caso, existen síntomas que se van modificando, síntomas que se van levantando, eh, procesos en donde desaparecen los síntomas y lo que domina en el nudo es el operador transferencial, mientras el trabajo de construcción del sentido se lleva adelante por parte de Freud. Lentamente vemos cómo esas inhibiciones en el campo social comienzan también a derivarse en determinadas escenas de llevar y traer rumores, comentarios, escenas a veces de celo, escenas de seducción, donde comienzan a reemplazar la producción nominativa de la inhibición por este tipo de manifestaciones. Finalmente podríamos ubicar eh, el último evento en lo que tiene que ver con el discurrir del análisis, que se vincula a lo que sería la bofetada, la famosa bofetada de Dora, que podríamos ubicar como un acto simbólico, es decir, en el punto de cruce 6. Lo que ocurre en ese pasaje al acto es la caída de la escena terciaria que sostenía a Dora, es decir, cuando el señor K le dice que su señora no significa nada para él y aparece la respuesta de la bofetada por parte de Dora. Ese acto lo podríamos entender como una expresión de el fallo en el cruce 6. Sintetizando, podríamos decir que el análisis freudiano concluye en ese nivel, en la producción de sentido y en la posibilidad o no fallida de levantar algunos síntomas y de resolver el esquema principal de la neurosis histérica de Dora. Seguidamente tenemos la interpretación lacaniana. Lacan reinterpreta el caso Dora partiendo de lo que él llamó inversiones dialécticas. Lo que Lacan hace hincapié es que en el proceso de análisis freudiano fue interrumpido en determinado momento por la carencia de una nueva inversión dialéctica de la posición subjetiva de Dora. Y ese movimiento lo podríamos pensar como en el punto en donde el campo del sentido agotado requiere avanzar sobre determinado punto de real del nudo, es decir, llegar a la interpretación o llegar al trabajo analítico vinculado a lo que sería el interior del nudo, es decir, en el caso de la histeria, el real vinculado al cruce 1 o al cruce vinculado al falo. ¿Cómo se expresa ese fallo en términos narrativos? Lacan lo trae justamente con la pregunta que Freud arrojó en torno al deseo femenino, es decir, el punto en donde el real se torna más presente, más concreto, el punto en donde la posibilidad de construcción de sentido tiende
a huir, tiende a desaparecer. Lacan hace hincapié en el real que no logró ser abordado. Uno podría decir que en la lógica del nudo, esa inversión dialéctica que debería haber venido, según Lacan, es justamente el acceso del análisis a lo que sería el cruce central de las neurosis, o el cruce central particularmente de la histeria, que es el cruce 1, el fallo en el cruce 1, que es la condición que marca a la estructura como fallada. ¿Cómo se expresa, según Lacan, en el caso Dora? A través de la pregunta de qué es ser mujer. Esa pregunta que debería haber llegado el análisis es el punto en donde nos encontraríamos ya en el campo interior del nudo, es decir, aquello en donde el campo del sentido queda limitado significativamente y la posibilidad de respuesta de ese tipo de llegada o de punto de análisis solamente puede ser dada por la significación. La respuesta que hubiese sido posible a esa pregunta sobre ese real, que no posee una respuesta única y irreducible al campo del sentido, constituirá lo que será llamado más adelante como el síntoma. Es decir, la posibilidad de generar una respuesta a través de un cuarto cordel que no sea una nominación. Es decir, básicamente el síntoma. Vemos así como en este desarrollo a través del caso Dora podemos ver la dinámica propia del nudo a través de la respuesta rápida de inversión de cruces exteriores por la exposición del fallo y la desconfiguración del nudo y la tendencia al desamarre, la respuesta a través de los cruces exteriores, de los fallos exteriores, a través de las nominaciones, inhibición, síntoma o angustia, y la posibilidad de la inclusión de un análisis como elemento de resolución de los cruces exteriores y la llegada de la labor a lo que sería el punto central neurálgico de la neurosis, el real que la constituye como tal. En el caso de la histeria, la relación con el falo, es decir, la pregunta por la posición deseante en torno a la sexualidad, básicamente. Y, al mismo tiempo, la posibilidad de generar una respuesta que no sea dada por el campo puramente asociativo, el campo puramente discursivo, sino que tendrá que ver con la respuesta desde un saber hacer con ese real. Bueno, sin extendernos podríamos decir que nos encontramos de la misma manera con los otros dos fallos interiores para caracterizar las neurosis obsesivas, en el caso de lo que sería el cruce 3, es decir, el que hemos ubicado como la contracara del goce del otro, que es la función padre, que es justamente el operador que regula esa función y que le da un marco posible de configuración de objeto, del objeto A, y lo que sería la función de la realidad en la fobia, que también implicaría un regulador operativo para el campo de sentido. Cabe mencionar que la respuesta final de las fobias no tendrán la misma característica que la histeria y la neurosis obsesiva, es decir, la constitución de un síntoma en torno al componente central. La respuesta de la fobia cursará otro fin de análisis que dejaremos para otro video. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y compartilo. Nos vemos la próxima.